Vemos ahora el ejercicio 2.6, la parte C de cálculo 1B, que está en el manual. Nos piden estudiar, son tres casos, pero en el caso C nos piden estudiar una función que está definida por partes y que está definida así, o sea, f de x es igual a 1 - x² si x es menor que 1 y logaritmo neperiano de x si x es mayor o igual que 1. Entonces, vamos a resolverlo tratando de hacer el gráfico o un bosquejo gráfico de la función que está definida por partes. Y bueno, en este caso nos va a dar que la función así definida con ese dominio y codominio no es biyectiva, entonces no se va a poder hallar la función inversa. Ya grabamos el caso A en que sí se podía, que no sé si quedó grabado o por lo menos lo pueden buscar en el índice, en el Linktree, que están todos los ejercicios publicados en el blog. Bueno, entonces vamos a ver eh, cómo construimos un gráfico de la función. Se tiene para que tenga función inversa, para que sea invertible, para poder hallar f-1, la función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea, eso la define como biyectiva. Estudiamos cada caso por separado, pero primero hay que construir el gráfico y esto se hace con una tabla de valores, pero de la forma que está definida ya podemos prever cómo va a ser el gráfico. O sea, para x menor que 1, para x menor que 1, la función está definida como una ecuación de segundo grado, que le falta el término en x, el coeficiente en x. Para x menor que 1. Entonces, cuando se construye la tabla de valores hay que tener cuidado también de respetar la zona donde queremos graficar. Entonces, cuando x se aproxima a 1, o sea, x nunca va a tomar el valor 1, cuando x, por eso la flechita esta, cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, se dice así, la función tiende a 0. Y viendo la simetría de la ecuación de segundo grado, también podemos ya saber que para x igual menos 1, también la función es 0. Un punto fácil de hallar es darle a x el valor 0, ya que x es menor que 1, y sacamos el valor de corte con el eje, o y, ¿no? Que nos da 1. Y así tantos puntos como sean posibles. Lo que pasa es que cuando aumentamos el valor negativo del x, nos queda un número más grande y eso nos dificulta después el gráfico. Una cuestión importante es saber el comportamiento de la función cuando x tiende a menos infinito en este caso, porque estamos trabajando con los valores de x menores que 1. Y sustituyendo, o sea, lo que habría que hacer aquí es el límite de 1 menos x al cuadrado cuando x tiende a menos infinito. Eso sustituyendo nos queda más infinito aquí
y con el menos que está delante nos queda menos infinito. Esto es importante para no seguir calculando valores de la función. Otra cosa que podemos deducir es que siendo una parábola, o sea, una función de segundo grado, el coeficiente del término en x al cuadrado es negativo. Entonces eso nos va a determinar una parábola con concavidad negativa. Eso no precisamos darle ningún valor. Bueno, a ver, voy a borrar esto y vemos esa parte del gráfico cómo quedaría y después vemos la otra, la logarítmica. Cuando llevamos esos puntos al gráfico, nos queda el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, la función crece hacia menos infinito. Es esto que está acá. Esto es importante conocerlo porque necesitamos determinar el recorrido de la función. Y la función estaba definida de reales en reales. Entonces, el codominio son los reales. Entonces, tenemos que verificar el recorrido de la función, compararlo con el codominio, para saber si es sobreyectivo o no. Después, teníamos el corte con el eje OI, o sea, cuando x vale cero, la función está acá. Habíamos hallado una de las raíces, que era para -1, y también para -2 creo que nos daba -3, ¿no? Bueno, los puntos que sean necesarios, pero acá como que ya se tiene una idea de cómo es el gráfico. ¿Y por qué la dibujamos hasta acá? Porque este punto es 1 y el gráfico de esta función definida por partes, estamos considerando la zona x menor que 1. Entonces, todo esto, o sea, todo lo que está a la derecha de 1 no nos interesa por ahora. Haríamos solo esta parte que está en rojo, que sería la parábola con concavidad negativa. Una vez que tenemos esto, vemos para x mayor o igual a 1, que es una función logarítmica, logaritmo neperiano de x. Y bueno, sabemos que logaritmo de 1 es 0, o sea que es este punto. Otro punto fácil de determinar es este logaritmo de e, que sabemos que es 1. Y también necesitamos saber la tendencia, porque con logaritmo a veces confunde el gráfico. El límite, cuando x crece hacia más infinito, o sea, cuando x va hacia allá, hacia la derecha, toma valores cada vez mayores, de la función, en este caso, que la función es logaritmo de x, en este caso tiende a más infinito. Y aunque aquí no parece que crezca hacia más infinito, si lo hacemos en forma grosera, sería una cosa así. Lo que pasa es que la función logaritmo que está en azul crece muy lentamente.
Entonces a veces confunde como que si acá existiera una asíntota y la función se pegara a la asíntota, pero no es así. La función crece valores mayores de x, valores mayores de la función logaritmo de x, de forma que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Bueno, una vez que se tiene el gráfico o el bosquejo gráfico, tenemos que ver, estudiar si la función es sobreyectiva y si es inyectiva. Para saber si es sobreyectiva hay que comparar el codominio, que la función estaba definida eh, de reales en reales, o sea, el codominio son los reales, y ver cuál sería el recorrido de la función. Entonces, yo hice acá otro gráfico para mostrar eso, aquí, donde se muestra que la función es sobreyectiva. O sea, cualquier punto que se elija sobre el eje OI, por ejemplo este o este, siempre podemos cortar el gráfico en algún punto y subir hasta el eje OX. O sea que encontramos una preimagen. Este punto también podemos ir hacia la derecha hasta cortar la función, bajar hasta el eje OX y encontramos esta preimagen. Cualquiera sea el elemento del codominio, siempre vamos a encontrar una preimagen en el dominio. Eso lo representamos por esta línea verde que va entonces desde menos infinito, porque se acuerdan que la función, el límite cuando x tendía a menos infinito era menos infinito, hasta más infinito acá, porque la función logaritmo también no para de crecer cuando x crece. Entonces, si el recorrido es de menos infinito a más infinito, coincide con el codominio que era los reales. Así que la función sí es sobreyectiva. Y ahora hay que ver, estudiar si la función es inyectiva. Para eso volvemos al gráfico y vamos a ver que no lo es. Una forma gráfica de darse cuenta si la función es inyectiva o no es trazar rectas imaginarias o que no forman parte del gráfico, paralelas al eje OX, como esta o esta, u otra, ¿no? O sea, podemos, a ver si tengo el color naranja acá, hacemos otra aquí. Líneas rectas horizontales al eje OX. Entonces, vamos por lo negativo, o sea, si encontramos alguna recta, alcanza con que sea una sola que encontremos, que corte al gráfico en más de un punto, entonces la función ya no es inyectiva, porque vamos a encontrar dos preimágenes que tienen la misma imagen. En este caso, esta recta corta al gráfico en un solo punto, pero esta corta el gráfico en dos puntos. Y
línea horizontal que está más arriba, corta el gráfico en 3 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que este punto, o sea, con este valor de imagen, y este punto tienen la misma imagen a pesar de ser puntos diferentes del dominio. Eso lo veíamos en conjuntos como que si tenemos dos, dos X del dominio, que son los reales, y vamos hasta los reales, el codominio, encontramos un punto acá que sucede esto. O sea, dos elementos diferentes del dominio, este y este, llegan a el mismo elemento del codominio. Cuando sucede esto, la función no es inyectiva. Entonces, la función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces, eso hace que la función no es biyectiva. Por lo tanto, no es invertible. O sea que no, no se puede hallar, no existe la función inversa. Hay ejercicios que lo que se propone a partir de este punto, que podría ser interesante hacerlo, es cómo modificar el dominio y o el codominio de manera que f, la función que estamos estudiando, sea invertible. Bueno, este video después lo subo a YouTube y subo el documento también al blog para que lo puedan ver ahí.